Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que estén presentes y que puedan ver en directo esta video oración y a los que de una forma u otra podrán escucharla en la grabación. En primer lugar, quiero hacer mención al recuerdo que tenemos todos por los damnificados en la Dana que ocurrió hace un año. Justamente hoy se cumple un año de aquel episodio de lluvias torrenciales que tanto dolor y pérdida causó en nuestra tierra valenciana. Queremos tener un recuerdo sentido por todas las personas que sufrieron las consecuencias de la Dana, por quienes perdieron bienes, hogares o seres queridos, y por los que con humildad y solidaridad tendieron la mano para ayudar. Hoy en los diferentes noticieros hemos visto testimonios desgarradores que no pueden más que afectar a nuestro espíritu y fomentar ese apoyo que queremos de todos, por parte de todos. Por eso mm, queremos que esta oración sea también un acto de memoria y esperanza. Todas las personas que sufrieron de aquella dana son las que de alguna forma perdieron sus bienes, sus hogares o seres queridos, y por los que con humildad y solidaridad tendieron la mano para ayudar. Que este acto, como digo, sea un acto de memoria y esperanza para que nunca falten la empatía, la unión y el compromiso mutuo en esos momentos difíciles o en otros que puedan suceder. Eh, Perdón. En la oración de hoy, titulada Vivir desde la humildad, quiero nombrar los participantes. En primer lugar, Rosa Ortí, que es teóloga católica y carmelita de la Caridad Vedruna, nos guiará en los minutos de meditación. Después entraré yo mismo, que me presentaré al final. A continuación, Gracia Gil, católica, perteneciente a la familia Vedruna y cofundadora de Transcendence. Karami Singatek, musulmán, fundador de Adam Academia, donde enseña árabe y estudios islámicos esenciales. Elizabeth Gayan es profesora de meditación de Raja Yoga y practica la meditación desde hace 29 años. También quiero permitirme o coger que me deis permiso para que en esta oración recuerde a un hombre que perdimos hace un mes, un amigo mío. No es conocido, es una persona que si acaso ha destacado justamente por su humildad. Y por el título de esta oración he querido dedicarle unas palabras. Fue este amigo y seguirá siendo un ejemplo de persona, y justamente por su humildad. No buscó reconocimiento ni honores. Su grandeza estaba en su manera de escuchar, de servir en silencio y de sembrar bondad sin esperar nada a cambio. Su vida nos recordó que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que decimos, sino por cómo miramos y acompañamos a los demás. Que su memoria sea bendición y que su luz siga inspirando nuestros pasos. Comienzo la oración desde el punto de vista del judaísmo, ya que como no dije al principio, yo soy judío, miembro de la comunidad israelita de Valencia, que reúne a la mayor parte de judíos de Valencia. Ahora, Esta, Isaac, vamos a empezar con la meditación, perdón, ¿no? perdón, Venga, perdón. sí, Me disculpáis, pero ningún problema. me puso nervioso el tema de la oración, de la dedicación a mi querido compañero. Rosa Ahora, nos acompaña y nos guiará en la meditación. Bien, pues os invito
a tomar una postura del cuerpo que os facilite adentraros en el silencio y en el presente. Hoy os invito a ser conscientes de las sensaciones del cuerpo, de la piel. Tenemos trillones de terminaciones nerviosas que nos permiten sentir. Voy a hacer un recorrido empezando por la cabeza y como si tuvieras una linterna en la mano, aquella parte del cuerpo que nombro, le pones la atención. Enfoca la atención en la cabeza, en el cuero cabelludo. ¿En algún punto sientes picor, hormigueo? Pasa a la frente. Observa si hay tirantez, picor, dolor. Tienes los ojos cerrados. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Escozor? ¿Picor? Deja la mandíbula relajada, la boca entreabierta. Un rostro sin tensión. En el cuello, ¿sientes tensión? Rigidez. Dolor. Dirige la atención hacia el hombro derecho. Recorre lentamente el brazo. ¿En qué punto sientes el contacto de la ropa? ¿Dónde tienes colocada la mano derecha? ¿Dónde se apoya? ¿Qué parte de la mano hace presión? Observa los dedos de la mano. ¿Sientes calor, frío, hormigueo? Recorre la pierna derecha.
¿Tienes la rodilla flexionada? ¿En qué puntos sientes presión? ¿Y el pie? ¿Dónde sientes el contacto del calzado? Sé consciente de que tienes vida, que sientes porque tienes vida. Una vida que puedes percibir y de la cual eres consciente aquí y ahora. Enfoca la linterna de nuevo en la cabeza, en el cuero cabelludo. Dolor, picor, hormigueo, ves hacia la nuca. ¿Qué sientes? Tal vez rigidez, dolor, tensión. Dirígete al hombro izquierdo. Lentamente baja por el brazo hasta la mano. ¿En qué punto está el contacto con la ropa? La mano, la pierna izquierda, baja despacio, atiende a las sensaciones que puedes recibir. El pie izquierdo, en ese ser consciente de la vida, sin duda estás percibiendo serenidad, paz, y esa serenidad y paz se difunde por la humanidad, porque somos una unidad con todo lo creado. Mantente en esa serenidad y en esa profundidad durante el tiempo que dura la oración contemplativa, que al escuchar sea desde este fondo de recibir, de acoger.
Hola de nuevo. Comenzaré esta oración de vivir desde la humildad con el recuerdo que tengo por este compañero que he sentido mucho su pérdida. Estimados hermanos y hermanas que nos reunimos hoy buscando la luz que trasciende nombres y caminos, que cada uno trae en su corazón, porque la melodía de su fe nos acompaña seguro que en este tipo de oración. Dejemos que el alma repose por un instante en el susurro silencioso de la vida desde la humildad. En hebreo, anabá, que es la palabra que nombra, que significa humildad, es eso, humildad. No es abatimiento ni debilidad. Es saber quiénes somos delante del infinito. Es reconocer que toda vida, toda palabra y todo aliento son préstamo de la fuente que no tiene fin. Dicen nuestros sabios, donde hay orgullo, allí no puede habitar la presencia divina, pero donde hay humildad, allí sí descansa la Shejina. La Shejina, que es la presencia divina que mora entre los seres, no se posa sobre la cima del monte altivo, sino en el valle donde el agua se recoge, en el corazón que escucha y en el alma que sabe callar para poder oír y sobre todo escuchar. El gran Moshe Rabbenu, Moisés, nuestro maestro, fue llamado el más humilde de los hombres, porque no buscó grandeza, sino servir a un propósito mayor que sí mismo. Su humildad no fue negarse, sino abrirse como tierra fértil para que brotara el mandato divino. En el mundo donde todos quieren hablar, la humildad es aprender a escuchar. En tiempos donde todos quieren tener razón, la humildad es buscar la verdad. Y en días donde muchos desean ser vistos, la humildad es mirar con amor. Humildad para el, bueno, digo para el judío como para creo que todo ser humano, es saber que el otro también refleja a Dios. Para el rostro que tengo delante, sea cual sea su fe, su nombre o su historia, es una chispa del mismo fuego eterno. Y que el respeto no nace solo de la tolerancia, sino del asombro ante la obra divina que habita en cada ser humano. Hoy, aquí, entre amigos de distintas sendas y con distintas creencias, elevamos juntos esta plegaria silenciosa. Que aprendamos a caminar con pasos humildes, sin pisar la hierba que aún crece, sin apagar la llama que brilla en el otro. Que sepamos recibir y ofrecer palabras con mansedumbre. Que la humildad no sea renuncia, sino apertura. No sea temor, sino confianza. Que cada uno de nosotros, al volver a su vida diaria, se lleve un poco del silencio que cura, de la mirada que comprende y del corazón que sabe postrarse ante la trascendencia. Porque, al final, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es dejar espacio para el otro, para los otros y para el santo bendito sea que habita entre nosotros cuando nos encontramos con respeto y con amor. Amén.
14 nos presenta a Jesús que fue invitado a una comida con otros invitados. Cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor en la mesa, les dijo: cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti a él te diga: dale el lugar a este, y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido. Se nos presenta una interesante parábola: el banquete de bodas y el último lugar. ¿Qué significa ser humilde? La humildad, como cualquier otra dimensión, va interpretada y comprendida desde el nivel del ser, desde nuestra identidad más profunda. Solo así será un camino hacia la plenitud y la luz. Una reflexión de Billie Hager puede ayudarnos. La palabra humilitas, al igual que la palabra humanitas, tiene su raíz latina en humus, tierra, que significa pegado a la tierra o terrenal. Y también humor procede de la misma raíz. Estos términos nos iluminan y nos invitan a aceptarnos con cierta alegría interior y con una sonrisa en los labios. Nos invitan a no tomarnos demasiado en serio, sino conservar nuestro humor y entregarnos con humildad al camino. Humildad no es otra cosa que una aceptación amplia de una misma, de uno mismo, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas mis debilidades y errores, pero sí que acepto haberlos heredado de la vida. No me obstino en sacudirme esa herencia o en reprimirla, puesto que esto significaría permanecer en el egocentrismo. La humildad es entonces la aceptación radical y serena de nuestra propia verdad. Me reconozco, me acepto y me asumo con confianza y alegría. Santa Teresa decía: humildad es andar en verdad. El último puesto del banquete de nuestra parábola es justamente el puesto disponible. Ese puesto es el mío, es mi lugar, el lugar que me pertenece, el lugar de mi verdad. Nuestra propia verdad no puede ser asumida por otros. El camino es siempre único, personal, original. Es el último porque sin duda es la tarea más dolorosa y difícil, que es aceptarse una misma. Y entonces ocurre el milagro. Cuando nos aceptamos y amamos nuestra verdad, vamos avanzando. Lucas nos dice: amigo, acércate más. Aceptar nuestra propia verdad no incluye solo los aspectos de vulnerabilidad de nuestro ser, no incluye solo la sombra, incluye también nuestra luz. Reconocer nuestra luz, nuestros dones, nuestros talentos, también es humildad, también es verdad. Jesús insiste mucho en este aspecto. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa.
Así debe brillar la luz que hay en vosotros, a fin de que todos vean vuestras buenas obras y, ojo, glorifiquen al Padre que está en el cielo. ¿Cuál es esta luz que brilla y debe brillar? Es la luz que vinimos a traer al mundo. Es la luz que solo cada uno, que solo tú puedes dar, porque responde a tu misión y a tu llamada. Si tú no das esta luz, nadie en el universo entero te puede suplir. Esconder esta luz va directamente en contra de la verdadera humildad. Se entiende así perfectamente la segunda parte de nuestro texto, la gratuidad. Cuando nos asumimos en nuestra propia verdad, no tenemos nada que esconder, nada que ocultar, nada que buscar, ningún interés egoísta. Viviremos con soltura y profunda alegría. Viviremos la gratuidad del amor y del ser. Nuestro amor concreto y servicial será el puro reflejo de la luz que se nos otorga gratuitamente en cada instante. Solamente así, al estilo de Jesús, desde un corazón humilde, podremos ceñirnos la toalla a la cintura y lavar los pies de los cansados, abatidos y desesperanzados. Amén. Hola a todos, un saludo, os saludo con la paz. Gracias antes que nada por tenerme aquí junto a vosotros. Bueno, yo soy Karami, ¿vale? Soy, digamos, musulmán en este caso, y yo mis reflexiones las intento hacer girar siempre alrededor de un pasaje del Corán, y en este caso he seleccionado unos pocos versículos y haré una pequeña reflexión y con eso zanjo. Los primeros que he seleccionado están en el capítulo 25, a partir del versículo 63, y se nos dice: los siervos del muy misericordioso, que es Dios, son esos que caminan humildemente sobre la tierra, y cuando los ignorantes se dirigen a ellos, ellos responden con paz. Y son esos que pasan la noche ante su Señor, postrándose y poniéndose en pie en la oración. Y a propósito de estos dos versículos, los, digamos, expertos, ¿no? Los estudiosos en la retórica del Corán, nos dicen que aquí no se ha dicho que los siervos de Dios son los que caminan humildemente. Se nos ha dicho que los siervos del muy misericordioso son los que caminan humildemente. Y cuando se señala en el Corán distintos nombres de Dios, es para resaltar una cualidad que tiene que inspirarte a ti. Y lo que se te está diciendo aquí es, en primer lugar, que si eres un siervo de Dios, tienes que ser muy misericordioso, en la medida de lo humanamente posible. Y los siervos de Dios, que son misericordiosos, caminan humildemente por la tierra, no van de listos. Y yo quería un poco sacar hoy el tema este de que muchas veces las personas que somos religiosas podemos caer en la trampa de creer que de alguna manera estamos más cerca de Dios o tenemos garantizado una cercanía con Dios o una superioridad moral. Y ese es uno de los grandes peligros, supongo, de la religión.
Y lo que se nos dice aquí en este pasaje es que el hecho de ser siervo de Dios, que la palabra siervo ya indica que eres humilde, caminan humildemente sobre la tierra. Y cuando alguien ignorante se dirige a ti, tú debes responder con paz. El mismo pasaje, un poco más adelante, se nos dice, esto es el versículo 72, que los siervos del muy misericordioso también son aquellos que no dan falso testimonio y que cuando pasan al lado de alguna conversación absurda, pasan de largo con dignidad. Y esto significa que no respondes con el ego, no te pones a gritar, y eso es algo que cuesta mucho hacer, especialmente los que hoy en día con el tema de las redes sociales, con el tema de que te confrontas con gente que está llena de odio y a veces tú no has podido hacer nada al respecto y respondemos a veces con ese ego, con esa agresividad, pero se supone que los siervos de Dios intentamos ser misericordiosos, humildes y responder con paz, que al final supongo que es lo más difícil. Luego, tengo aquí otros versículos que estos están en el capítulo 53 del Corán, versículos 29 al 32. Y se nos dice, despreocúpate de aquel que se aparta de nuestro recuerdo. Aquí se supone que es Dios quien habla en primera persona. Despreocúpate de aquel que se aparta de nuestro recuerdo y solo desea la vida mundanal. Ese es el alcance de su conocimiento. En verdad, tu Señor sabe mejor quién se ha extraviado de su camino y sabe mejor quién es el que está guiado. De Dios es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra, de tal manera que Él recompensará a quienes hayan hecho el mal por lo que hicieron y recompensará a quienes hayan hecho el bien con lo más bello. Esos que se mantienen alejados de los pecados graves y las indecencias, aunque caigan de vez en cuando en lo leve. En verdad, tu Señor es de extenso perdón. Él, es decir, Dios, ya os conocía desde el momento que os hizo surgir de la tierra y cuando estabais ocultos en el vientre de vuestras madres. Así que no os las deis de puros. Él ya sabe mejor quién es consciente. Y de este pasaje se derivan varias cosas, ¿vale? Una de ellas es que a veces hay gente que lo único que ve es lo material, lo mundanal, y no es tu función a veces ejercer de juez. Aparte de eso, algo que también se deriva de estos versículos es que nadie es perfecto. ¿Vale? Se nos habla de intentar evitar los pecados graves, pero caerás en algún momento en lo leve, y entonces no debes olvidar que tu Señor perdona de manera extensa. Nos dice otro pasaje del Corán, perdonad y pasad por alto. ¿No os gustaría a vosotros que Dios os perdone a vosotros? Y esa es un poco la idea que seguimos. Dado que yo no soy perfecto y espero que Dios me perdone, tendré que aprender yo a perdonar también. Y lo último que se deriva de este pasaje último que he leído es que Dios, dice Dios, Él os conoce mejor desde que os ha sacado de la tierra. O sea, cuando no eras nada más que tierra, Dios ya te conocía perfectamente. Y también cuando estabas oculto en el vientre de tu madre. Por tanto, no te las des de puro. No te consideres que eres libre de defectos, libre de faltas, que eres superior a nadie. Y Dios te está recordando aquí tu humilde origen. La mayoría de pasajes del Corán donde se nos habla sobre la necesidad de ser humildes, se nos recuerda el origen. Bien sea cuando Dios nos ha creado de tierra o cuando sea como sea que interprete cada uno eso, o cuando Dios nos ha creado a partir de, el Corán usa la palabra alaq, ¿no? A partir de o un líquido o un fluido, ¿no? Que procede de tus padres o alguna sustancia que generalmente te limpias, ¿no? Con cierto desprecio de la ropa. Ese es tu origen, se te recuerda. Así que no vayas de puro y no vayas de que tienes garantizado todo. Y creo que a veces cuando tratamos con arrogancia a los demás es porque nos creemos que somos más que ellos. Y el antídoto a toda enfermedad espiritual es saber. Saber en este caso
cuál es tu verdadero origen, que es un origen humilde, y si tienes algo de guía, es gracias a Dios y no gracias a ti mismo. Y esta es toda la reflexión que quería compartir. Pues con este tema de la humildad tan potente y poderoso, voy a leer un extracto de una Murli Abhyat. Murlis en Brahma Kumari son versiones elevadas del alma suprema Shiva a través del instrumento Brahma Baba. Y esta Murli, este extracto se titula Sé humilde y construye el mundo nuevo. La base principal de ser constantemente y fácilmente exitoso en el servicio es la humildad. Ser humilde significa mantener tu autorrespeto y también la forma fácil de recibir el respeto de los demás. Ser humilde no significa reverenciarte, sino hacer que todos se reverencien ante tu especialidad de amor y compasión. El signo de la grandeza es la humildad. Hasta el punto que seáis humildes, de acuerdo a eso seréis considerados grandes en el corazón de todos. La humildad fácilmente os hace sin ego. La semilla de la humildad automáticamente os capacita a lograr el fruto de la grandeza. Humildad es la forma fácil de recibir bendiciones del corazón de todos. El signo de ser sin ego es la humildad. Cuando tenéis la virtud de la humildad en vuestra actitud, visión, palabras, contactos y relaciones, os hacéis grandes. Así como el árbol se reverencia para servir a otros, así también ser humilde significa convertirte en un servidor y reverenciarte. Por eso tiene que haber un equilibrio entre la grandeza y la humildad. Los que permanecen humildes logran el respeto de todos. Cuando sois humildes, todos os respetan. Nadie respeta al que es arrogante. Todos se alejan de ellos. Los que son humildes dan felicidad a todos. Donde sea que ellos van y cualquier cosa que hacen, darán felicidad a todos. Quien sea que entre en contacto con ellos, experimentará felicidad. La especialidad de un servidor es ser muy humilde y también tiene la autoridad del conocimiento espiritual. Hasta el punto que permanezcáis humildes, de acuerdo a eso seréis un emperador libre de preocupaciones. Así que mantened un equilibrio entre ser humildes y tener autoridad, entre el amor y la ley. La conciencia de ser humilde e ilimitado y la de ser un instrumento son la base del éxito en el servicio. Hasta el punto que tenéis autoestima, también necesitáis humildad. Que no haya arrogancia en vuestra autoestima. No sintáis que sois más elevados que los que son más jóvenes que vosotros. No deben haber ningún sentimiento de desagrado hacia ellos. No importa cómo sean las almas, miradlas con una visión de misericordia. No debe haber ninguna arrogancia
o sentimiento de sentiros insultados por otros. Que nunca haya ese tipo de comportamiento en vuestra vida espiritual. Cuando no haya arrogancia, no os sentiréis insultados incluso aunque os insulten. Tales almas constantemente permanecerían humildes y ocupadas en la tarea de la construcción del mundo nuevo. Los que son humildes podrán trabajar para la construcción del mundo nuevo. Considerar que sois un instrumento y permanecer humildes es la semilla de los buenos deseos y los sentimientos puros. En vez de esperar el respeto limitado, sed humildes. La testarudez indica malos modales, mientras que la humildad indica buenos modales. Sed humildes en vuestras interacciones con todos, indica que hay verdad y buenos modales. Os convertiréis en una estrella del éxito cuando no seáis arrogantes acerca de vuestro éxito y no habléis de él. No cantéis vuestra propia alabanza, sino que hasta el punto que seáis exitosos, en esa misma medida, sed humildes, constructivos y de carácter fácil. Otros entonces cantarán vuestra alabanza, pero vosotros solo cantaréis la alabanza del Padre. Como soy la última, despido la oración contemplativa de hoy, tan bonita y tan oportuna la humildad en estos tiempos en donde hay tanta arrogancia y tanta mandonería. Hace falta corazones humildes que marquen la diferencia. Y ya sabéis que cada último miércoles de mes tenemos oración contemplativa con diferentes ponentes conectados con el Foro Transcendence y que vamos poniendo diferentes temas. Ahora os vamos a poner en el chat la web del Foro Transcendence por si la queréis visitar y también el email de la Secretaría de Transcendence por si alguien quisiera recibir más información o hacerse socio o cualquier cosa, nos puede escribir ahí. Así que lo voy a pasar ahora y dejamos un momento por si os queréis hacer una foto o copiarlo o lo que deseéis. Podemos estar un momento en silencio y terminamos así la oración de hoy. Pues muchas gracias a todos y hasta pronto. Nos vemos el último miércoles de noviembre. Os Gracias, enviaremos. muchas gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por vuestra presencia, vuestra vibración y vuestra compañía. Gracias.